Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Te doy por la oportunidad que me das de poder estar, Señor, en este tiempo aquí con la Iglesia Lampey y tener el privilegio de poder predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que no sea un hombre el que enseñe, sino que sea tu Santo Espíritu, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra y que lo que se vaya a predicar, Señor, no solamente sea una predicación más, sino que sea algo que nos anime a vivir tu palabra, Señor, en nuestras vidas, por más difícil que a veces pueda eso ser. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu y por el privilegio de podernos reunir con total libertad, Señor, en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo te pido, voy a estar compartiendo unas diapositivas, pero de igual manera yo te pido, por favor, que abras tu Biblia en Daniel capítulo 2, para que igual me puedas ahí seguir con tu Biblia. Daniel capítulo 2, esta predicación la hemos titulado Aunque no entienda. Y a mí me gustan mucho los libros proféticos, ¿okay? Los libros proféticos son un grupo de libros que encontramos en el Antiguo Testamento, son aproximadamente 17 libros, 5 profetas mayores, 12 menores, y por lo general cuando pensamos en los libros proféticos, pensamos de que los libros proféticos tienen que ver simplemente con eventos del futuro y cosas que van a ocurrir después, y ciertamente hay ciertos elementos futuros, pero su gran mayoría son exhortaciones de parte de Dios al pueblo por medio de los profetas. Y vamos a irnos a Daniel capítulo 2, donde hay un elemento de hecho de profecía. Vamos a entrar muy rápidamente en él, pero en ese elemento de profecía, yo creo que en la profecía una de las cosas que podemos llegar a conocer acerca de Dios es su soberanía, de cómo Él gobierna su universo, de cómo Él gobierna las cosas, y lo que a veces permite, que uno dice, pero ¿por qué el Señor permite estas cosas? Cosas que Dios permite y realmente causan conflicto en nuestros corazones. Por ejemplo, cantábamos la última canción que está basado en Habacuc, capítulo 3, el final de Habacuc, y uno de los conflictos que tenía Habacuc era de Señor, pero ¿por qué utilizas a los babilonios si son un pueblo malo para hacer juicio sobre nosotros? ¿No? O sea, cosas que él no podía entender. Y de que al final, aunque él no pudo entender bien absolutamente, o sea, todas las cosas a plenitud, o sea, al final descansó en quién Dios es. Y algo parecido vamos a hacer aquí en Daniel capítulo 2, así que te pido que me acompañes a Daniel capítulo 2. Voy a ir leyendo versículo por versículo, pero primero quiero que podamos ver un poquito de contexto, ¿no? Y vamos a hacer un panorama rápido del Antiguo Testamento, ¿ok? En el Antiguo Testamento, Génesis, tenemos los inicios. Al final de Génesis, el pueblo de Israel llega a Egipto. Y Dios le va a decir al pueblo, Dios le va a decir a Moisés que libere a Israel de Egipto, van a vagar por el desierto, llegan a la tierra prometida y con Josué van a conquistar la tierra de Canaán. De hecho, ahí hay un mapita, ¿no? Después de eso va a venir un periodo de jueces, luego de reyes, y con Salomón todo ese territorio se va a llegar va a llegar a su máxima extensión. Posterior a eso, Salomón va a tener un hijo, Roboam, que va a dividir el imperio, y pues es lo que pasa cuando llega un rey que no le pide sabiduría a Dios o que no es sabio. Él perdió lo que su padre había conseguido. Y después de esto, lo que vamos a encontrar en la Biblia es de que Dios va a empezar a mandar a profetas. ¿Okay? Cuando tú lees el libro de Reyes, vas a encontrar de que dice el texto que habían reyes buenos y reyes malos, reyes buenos y reyes malos. Más que todo en Judá, porque en Israel todos fueron malos. Y van a haber reyes buenos, reyes malos, y Dios lo que va a hacer es empezar a mandar profetas para decirles, ustedes están mal, ustedes han caído en idolatría, ustedes han pecado, inmoralidad sexual, va a hablarle a los líderes religiosos y les va a decir, ustedes han perdido a mi pueblo. Y lo que va a ocurrir es lo que a lo mejor muchos de nosotros ya sabemos, ¿no? No van a hacer caso, no van a escuchar. Y por eso, muchísimas gracias. Y justamente por eso, Dios va a mandar a otros pueblos, que es de hecho lo que dice Deuteronomio capítulo 28 al capítulo 30, de que el juicio iba a venir si ellos no se arrepentían. Y a la zona norte de Israel se los llevan cautivos un pueblo conocido como el Imperio Asirio, en el 722 a.C. aproximadamente, un pueblo bárbaro,
De hecho, en el libro de Amós podemos llegar a leer cómo dice de que incluso cuando los asirios llegaran con Israel iban a abrir a las mujeres embarazadas y sacarle los bebés y cosas por el estilo. O sea, cosas feas, ¿no? O sea, cosas terribles, como juicio por el pecado de la zona norte de Israel. Bueno, Israel, reino del norte. Y en la parte sur todavía van a tener un poquito más de chance, porque van a tener 100 años más de profetas que les van a decir: arrepiéntanse, hagan un poco como nosotros, ¿no? Todos los domingos escuchamos una predicación y como que a veces seguimos perseverando en ciertas cosas, ¿no? Que sabemos que están mal. Y Dios sigue siendo paciente. Mira, aquí hay 100 años entre un juicio y el otro. En el 605 va a haber un primer ataque babilónico, 597, y en el 586 va a ser el último, que de hecho Jeremías va a hablar acerca de eso, y también el libro de Lamentaciones. Pero en Daniel nosotros nos vamos a ubicar aquí. Entonces, habiendo dado este contexto muy rápido, quiero que cuando leamos Daniel capítulo 2 nos hagamos la siguiente pregunta, porque esto va a tratar un poco lo que vamos a hablar. ¿Estás dispuesto a aceptar los tiempos y las formas de Dios en cuanto a cómo gobierna su creación? Porque ya hablamos rápido de que, bueno, todo ese juicio que mencionamos es porque el pueblo ha pecado, el pueblo ha hecho mal. Pero Daniel, cuando tú leas el libro de Daniel, tú te vas a dar cuenta que Daniel, en algunas partes, la Biblia va a hablar de Daniel como un hombre justo. Y uno dice, pero si es un hombre justo, ¿por qué él tiene que sufrir las repercusiones del juicio? Porque él va a sufrir las repercusiones del juicio. Y a veces puede venir esa misma pregunta a nosotros. Ok, si soy creyente, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué yo tengo problemas económicos y el vecino, que es un gran pagano, fiestero, etcétera? Pues yo veo que a él le va bien, ¿no? Hasta lo ascendieron en el trabajo. ¿Por qué si se supone que yo estoy tratando de buscar al Señor, Dios está permitiendo que yo pase por aquello, por lo otro? Y creo que si somos creyentes deberíamos de saber de que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida son para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pero a pesar de que sabemos eso, algo que nos cuesta aceptar es algo que es un atributo de Dios. Y ese atributo es su soberanía, que Él gobierna como Él considera. Y no solamente su soberanía, nos cuesta aceptar su sabiduría. Entender de cómo Él hace las cosas es mejor de cómo nosotros las haríamos. Entonces, tengamos eso en mente y vamos a ir, ya habrán visto que son varios versículos, entonces vamos a ir parafraseando, créanme, un poquito de Daniel. Y dice de la siguiente manera: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, él empieza a reinar en el 605 a.C. aproximadamente, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Esto de magos, astrólogos, encantadores, digamos de que eran los científicos de ese tiempo, ¿no? A veces cuando pensamos en astrólogos solamente pensamos en un tipo Walter Mercado, pero eran las personas más preparadas de la época, ¿ok? Nabucodonosor manda llamar a estos hombres para poder entender lo que está ocurriendo. Dice, vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido sueños y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño a tus siervos. Por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. A Nabucodonosor le están diciendo: di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Hasta pareciera un rey medio caprichoso, ¿no? O sea, miren, interprétenme el sueño, no les voy a decir cuál es, y si no me dicen cuál es, pues igual los voy a matar, ¿no? Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación, pero pues dinos el sueño, ¿no? El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones
porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante, ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, Nabucodonosor, solamente a ti se te ha ocurrido esto, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Y qué tenemos aquí? Si tú lees el capítulo 1, tú vas a tener a un varón, Daniel, y no solamente Daniel, también a sus amigos, son llevados a Babilonia. Vamos a darnos cuenta de que son hombres justos, y a pesar de que son hombres justos, humanamente hablando, porque delante de Dios no hay justo ni aun uno, humanamente hablando, y a pesar de que son hombres piadosos, Dios se los va a llevar, o Dios va a permitir que ellos sean llevados a Babilonia. Entonces tenemos unos cuantos jóvenes, 4 jóvenes, algunos dicen de que su edad a lo mejor era como de unos 15 años aproximadamente. Tienes unos cuantos jóvenes que son temerosos de Dios, que son apartados de su familia, son apartados de su tierra, son apartados de lo que ellos conocen, van a ser llevados a Babilonia y les van a poner otros nombres porque les quieren cambiar la identidad, van a tener que ser parte de un montón de prácticas paganas después de que se habían cuidado tanto. Y a pesar de eso, ellos no van a responder como el típico millennial o postmillennial, ¿no? Eso me incluye, porque se supone que soy millennial. No van a responder como el típico millennial o postmillennial, como de, ay, pobrecito yo, soy víctima de las circunstancias de mi vida, entonces voy a actuar del asco simplemente porque pobrecito yo y soy víctima, ¿no? Porque hoy en día mucho de esa manera suelen actuar los jóvenes, ¿no? Todos son víctimas de la circunstancia y eso los justifica para proceder mal. Ellos no van a decir, ay, estoy enojado con Dios porque permite esto. No van a decir, nosotros no vamos a contaminarnos con la comida del rey en el capítulo 1, sino que vamos a ser fieles a Dios. Y eso habla de un carácter. Eso habla de una persona que verdaderamente quiere glorificar a Dios. Y tengamos en mente el carácter de Daniel. Y ahora más problemas, ¿no? Nabucodonosor va a mandar a matar a todos los magos, astrólogos, o sea, los sabios. Y resulta que en el capítulo 1, pues a Daniel y a sus amigos los están preparando para esto. Así que a Daniel y a sus amigos también los van a mandar a matar. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, pero pues ellos no tenían velo en este entierro, ¿no? Pero aún así. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto? Que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces vemos de que Dios va a utilizar a Daniel para interpretar este sueño, que de hecho la profecía que va a interpretar tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y cómo va a gobernar Dios las cosas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Daniel va a dar esta interpretación. Y de hecho lo que ocurre aquí es un paralelo con el libro de Génesis. Al final de Génesis te vas a dar cuenta de que Dios va a utilizar también a un hombre en un imperio poderoso para traer salvación a otros hombres. Cuando tú lees el libro de Génesis vas a encontrar este personaje José, que Dios le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento y Dios lo va a utilizar con un imperio. De la misma manera está ocurriendo con Daniel. Y es interesante que dice... Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había, Daniel indaga acerca del problema y luego vamos a darnos cuenta que dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del cielo sobre este misterio. Entonces van a orar, van a pedirle guía, sabiduría a Dios, cosas que por lo general no es lo que hacemos cuando hay problemas, ¿verdad? Aquí hay un problema. ¿Qué es lo que va a hacer Daniel? No va a intentar resolver las cosas por sus propios medios, sino primero va a buscar guía ¿de quién? De Dios.
Y esto es muy importante. Esto debería ser un principio en nuestras vidas. Cada vez que tengamos que tomar una decisión importante, ¿en manos de quién la deberíamos entregar? En manos de Dios. Pero a veces creemos de que nosotros podemos solucionar mejor las cosas. Entonces no vamos y le consultamos a Dios. No vamos y le preguntamos a Dios. Sino de que, ok, yo sé cómo se hace esto. Y no siempre las cosas se dan a como nosotros queremos. E incluso aunque las cosas no se den a como nosotros queremos, debemos siempre dejarle las cosas en las manos a Dios, porque a lo mejor Dios lo está permitiendo para trabajar en nuestro carácter. Y aquí va a llamar a sus amigos, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, o sea, Dios le va a permitir a Daniel conocer lo que va a ocurrir. Cuando tengas un problema, no estamos diciendo que va a venir una visión del cielo y entonces vas a empezar a ver cosas, no, ¿okay? Esto es algo particular que va a ocurrir con Daniel, pero si hay algo que vemos es que Dios responde a su manera, no necesariamente a nuestra manera. En este caso Dios va a contestar de manera particular la oración, pero que no nos asuste que a lo mejor en el momento Dios simplemente calla cuando estamos clamando a Él, poniéndole una situación a Él. Y créeme, cuando lo buscas, a veces en tu oración va a ocurrir, no sé si te ha pasado, de que empiezas a orar, no sé, al Señor por el trabajo, ¿no? Perdiste el trabajo. Empiezas a orar al Señor y decirle, Señor, por favor, dame un trabajo, y resulta que el trabajo no llega. Pero a medida que sigues orando, como que tu oración empieza a cambiar y ya no empiezas a orar por el trabajo, sino es, Señor, dame contentamiento. Señor, ayúdame a darte gracias aún con lo que tengo, que es lo necesario. Y a veces en ese tiempo de oración Dios lo que va a ir haciendo es una obra. Aquí Dios de manera particular sí le va a responder directamente. Ok, esta es la interpretación del sueño. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y es aquí donde quiero que nos detengamos un poco para meditar. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es aquí cuando vemos cuando un hombre de Dios reconoce la soberanía de Dios. Daniel va a decir, Señor, gracias porque me permites ver esto y entiendo que tú eres soberano. Tú eres el que quita reyes, tú eres el que pone reyes, tú eres el que hace como tú consideras. Daniel había sido, vamos a decirlo de esta manera, víctima de esto mismo. ¿Quién permitió que Daniel fuese a Babilonia? Dios. ¿Quién permitió que Daniel fuese alejado de su familia? ¿Quién permitió que Daniel fuese alejado de su tierra? Del lugar que a lo mejor, a lo mejor en donde estaban sus mejores recuerdos hasta ese entonces. No creo que hubiera tenido mejores recuerdos en Babilonia. Dios. Y él no dice, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, pobrecito de mí, yo soy víctima. Señor, es tu culpa si yo empiezo a actuar mal, porque pues yo había hecho las cosas bien hasta este momento. ¿Y tú permites lo que permites? Un poco parecido a lo que reconoce Habacuc, es de hecho lo que estábamos cantando en la última canción, ¿no? Aunque la vid no florezca, todo esto. Aunque en la vid no haya fruto, perdón. O sea, él va a reconocer la soberanía de Dios. Y este tipo de reconocimiento o este crecimiento en nuestro carácter, o esto se hace algo factible, real, cuando Dios nos permite pasar por cosas difíciles y respondemos de esta manera. Y la razón por la cual tenía el interés de que pudiéramos estudiar acerca de esta parte, de esta declaración que hace Daniel, es porque, acabamos de pasar por algo, ¿no? El COVID, que a lo mejor para muchos fue algo muy fuerte. Muchos, por ejemplo, en nuestra iglesia muchos perdieron familiares, igual tuvo familiares que estuvieron un poco graves, algunos miembros de mi iglesia en Nicaragua que pues hoy en día están con el Señor, de igual manera en nuestra iglesia allá. Y algo que a mí me llamó la atención es como muchos creyentes por este tipo de circunstancias difíciles
que Dios permite, a Dios no se le escapa nada. Empezaron a irse de las iglesias y a poner en duda su fe y decir, ¿y cómo es posible que Dios permite estas cosas? Y por lo general lo que nosotros queremos es un porqué, pero el detalle está en que no necesariamente vamos a tener un porqué. Aquí Dios le está revelando a Daniel lo que va a ocurrir, pero no le está explicando el porqué. Y si hay algo que como creyentes debemos saber aceptar es la soberanía de Dios, el gobierno de Dios. Porque cuando este tipo de cosas difíciles pasan, se evidencia quién verdaderamente nosotros somos. Se evidencia lo que hay en nuestro corazón, se evidencia en quién tenemos puesta nuestra confianza y se evidencia en dónde tenemos puestos los ojos. Nosotros vamos a ver en la historia de la iglesia grandes hombres de Dios que hablaban de la vida terrenal como algo putrefacto y anhelaban siempre las promesas de Dios, el estar con el Señor. Si el mundo se me está acabando porque las cosas en mi vida del diario pareciera que se están cayendo, muy probablemente es porque estoy poniendo la mirada en el lugar incorrecto. Y Daniel va a decir, aunque Daniel es víctima, volvemos a decir entre comillas, de este atributo de Dios, de su soberanía, él va a decir, gloria a Dios, Él muda los tiempos, las edades, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él hace como Él considera. Dios, hay algo que me gusta del libro de Robert Wolgemuth, creo que es la única cosa que me aprendí de ese libro. Él dice, la primera verdad que todo hombre debe aprender es Dios y nosotros no lo somos. Porque si yo entiendo que Dios es Dios y nosotros no lo somos, entonces voy a aceptar lo que venga. Porque entonces entiendo cuál es mi condición delante de Dios. Y creo que eso es clave en ese libro, porque de hecho todo lo demás desprende de eso mismo. Y luego dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. O sea, Daniel está diciendo, Él sabe absolutamente todas las cosas. Ahora, cuando yo cuestiono a Dios, ¿qué es lo que estoy cuestionando? Su sabiduría, su omnisciencia. ¿Sí se ve? Yo estoy creyendo que yo puedo hacer las cosas mejor que Él. Yo creo que yo le podría enseñar a Dios cómo se podría manejar mejor este mundo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y bueno, reconoce quién Dios es, Dios responde, Dios va a traer salvación por medio de Daniel, porque si no muchos iban a morir. Y Daniel interpreta el sueño. Y es aquí donde seguimos viendo la soberanía de Dios en la interpretación del sueño. En el sueño, no vamos a ir por todos los versículos, simplemente los voy a ir explicando de manera rápida. Daniel va a ver el rey en el sueño había visto una estatua. Y esta estatua estaba hecha de distintos materiales, ¿ok? Esta estatua en la parte de arriba, la cabeza, estaba hecha de oro. Y la interpretación básicamente es de que esta parte de oro representa un imperio, representa el imperio babilónico. Y después de eso, vamos a ver de que la estatua en su pectoral, en la parte del torso, va a estar hecha de plata. Que básicamente la estatua va a mostrar una sucesión de imperios que van a transcurrir a partir del imperio de Nabucodonosor, que es el imperio babilónico. El imperio persa va a derrotar al imperio babilónico, eso lo vemos por ejemplo en Daniel capítulo 5. Daniel va a vivir tanto en el tiempo del imperio babilónico y del imperio persa. Después vamos a tener al imperio griego, representado por la parte inferior ya como llegando a las piernas de bronce. Las piernas de hierro van a representar al imperio romano y al final el barro mezclado con hierro van a representar de alguna manera la debilidad del imperio romano. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto de manera práctica? ¿De qué me sirve? Bueno, todo esto, vamos a ver después, va a apuntar a la persona de Cristo, porque después de este último imperio, o más bien durante el tiempo de este último imperio, va a venir el Salvador, Cristo Jesús. Pero lo que yo quiero que sigamos viendo en este pasaje es el mismo elemento que mencionamos al principio, la soberanía de Dios. Porque Dios, que es el que gobierna todas las cosas, va a permitir que existan estos imperios.
Si tú llegas a indagar un poco acerca de las características de cada uno de estos imperios, te vas a dar cuenta que pues eran bárbaros en cómo trataban a otras naciones. Si bien de repente habían algunas cosas en donde se veían cuestiones positivas, Dios va a permitir que todos estos imperios existan. De hecho, por ejemplo, los persas, que son el imperio posterior al babilónico, que es en donde encontramos Daniel capítulo 2, ellos son, por ejemplo, los que popularizaron, por decirlo de alguna manera, la crucifixión. Ellos inventaron la crucifixión. La crucifixión es un método pues horrendo de muerte. De hecho, el que muere por crucificado no muere porque lo clavaron, muere por asfixia, muere lentamente. A veces eran días que pasaba la persona agonizando por hambre, por sed, por dolor muscular fatal. ¿Dios está permitiendo que exista este imperio? Sí, Dios está permitiendo que exista este imperio. Los griegos, hay mucho que se podría mencionar acerca de los griegos. Los romanos, ellos son los que permiten, o más bien son el imperio gobernante en tiempos de Cristo Jesús. Y al final de la visión, lo que va a ver Daniel, bueno, lo que ve Nabucodonosor, que interpreta Daniel, es que hay como una roca cortada de un monte, y esa roca va a destruir esa estatua. Y estudiando el pasaje nos vamos a dar cuenta de que esa roca representa a Cristo Jesús. Y es ahí donde entonces hay un final feliz, podríamos decir de alguna manera, aunque todavía no hemos llegado al fin, ¿verdad? Porque seguimos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Pero Dios está orquestando absolutamente todo en la creación, los imperios, los reyes, para llevarnos ¿a qué? Para llevarnos a Cristo. Porque al final, en la interpretación, vamos a darnos cuenta que dice que el reino de Cristo va a prevalecer sobre cualquier otro de estos imperios. Y de que Él es un imperio eterno, que no tendrá fin, que será establecido de manera última y definitiva en su segunda venida. Pero entendamos de que independientemente de cómo sean las circunstancias, todas las cosas que Dios obra es para que se cumplan sus propósitos. Y en eso tengo que descansar. En ese sentido me ayuda y me anima a entender la profecía. Porque entonces quiere decir de que, ahora, ¿pudieron ver esta promesa las personas del tiempo de Daniel? No, esto de hecho va a ocurrir aproximadamente 600 años después. ¿Pudieron ver esta promesa? No. Pero el Señor les está diciendo, yo voy a orquestar todas las cosas para que al final se cumplan mis propósitos. Y en medio de todo este tiempo va a haber momentos de desesperanza y de incertidumbre. Pero al final Dios va a cumplir con sus propósitos. Y nota cómo aquí, en Daniel capítulo 2, Dios está cumpliendo sus propósitos. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Cuando uno estudia cuál es el propósito del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el propósito de Israel era un propósito misiológico. Dios levanta a Israel, pero no porque tengan algún tipo de superioridad étnica. Dios levanta a Israel porque Israel tiene que ser luz a las otras naciones. ¿Okay? Por eso nos vamos a dar cuenta en Mateo capítulo 21 que el Señor Jesús le va a decir a Israel, el reino es quitado de vosotros y es dado a un pueblo que haga los frutos dignos de él, porque Israel había fallado en este propósito misiológico. Y después estas mismas indicaciones de ser luz a las naciones, ¿a quién se les va a dar? A la iglesia, donde no hay judío ni griego, etcétera, etcétera. Pero Israel desde el principio tiene este propósito. Si lees la oración de Salomón te vas a dar cuenta de eso en el versículo 41 y 42. Pero tiene un propósito misiológico e Israel va a fallar. Israel no había sido luz. Mira cómo Dios manda un juicio sobre Judá. Hay un grupo de personas que son llevadas a Babilonia. Y Dios va a utilizar a estas personas en Babilonia, ¿sabes para qué? Para hacer testimonio en un pueblo diferente. Al final, ¿Dios está cumpliendo sus propósitos? Sí. O sea, ellos no habían hecho lo que ellos tenían que hacer. ¿No lo hacen por las buenas? Lo van a hacer por las malas. Algo parecido ocurre en Hechos.
Lees Hechos capítulo 1, versículo 8, te vas a dar cuenta que dice que cuando el Espíritu Santo venga, los discípulos tendrían que ser testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo leo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Adivina qué? Llegamos al capítulo 7 de Hechos y la iglesia no había salido de Jerusalén. Pero lees Hechos capítulo 8, verso 1, empieza una gran persecución. ¿Y sabes a dónde se va la iglesia que estaba en Jerusalén? En Judea y en Samaria. ¿Sabes por qué Dios está permitiendo esa persecución? Para que se cumplan sus propósitos. ¿Sabes por qué Dios está poniendo a estos jóvenes allí en Babilonia? Para que se cumplan sus propósitos. Y aquí tenemos un rey que va a decir: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Posteriormente Nabucodonosor se va a volver a ensoberbecer y Dios lo va a volver a humillar, y Nabucodonosor va a volver a reconocer quién Dios es, pero Dios está haciendo todo para que se cumplan sus propósitos. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, que son sus compañeros, y Daniel estaba en la corte del rey. Al final la historia tiene algo feliz, ¿no? O sea, Daniel es puesto como uno de los principales, sus amigos también, muy padre, muy bonito, pero no siempre las historias tienen un final feliz en vida. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de que dice que muchos tenían una fe puesta en Jesús, pero no todos vieron la promesa cumplida. Okay, aquí hay un final feliz, pero Hebreos capítulo 11 va a hablar de personas que tuvieron fe y fueron aserrados, apedreados. La tradición dice que Mateo, por ejemplo, el apóstol, fue despellejado, y cosas así. No todas las cosas tienen un final feliz, pero independientemente de cuáles sean las circunstancias, puedes confiar en que todo obra para que los propósitos de Dios se cumplan. Y la segunda pregunta: ¿prefieres la gloria de Dios que tu bienestar personal? Porque ¿sabes qué? A veces darle gloria a Dios con nuestra vida va a significar que Dios nos va a sacudir. Si lees el libro de Job, te vas a dar cuenta de un hombre que era rico, tenía influencia, va a perder a 10 hijos, su mujer se va a poner en contra de él, va a perder absolutamente todo, y adivina qué, Dios no le va a dar ninguna explicación de por qué hizo lo que hizo. Nunca. Es más, a lo largo del libro de Job, Job le va a estar diciendo a Dios, pues, que Dios pese mi justicia, ¿no? O sea, que Dios me muestre en qué estoy mal. E incluso dice: yo podría ir en juicio delante de Dios y yo saldría justo. Y cuando llegamos al capítulo 38, muy interesante, Dios se le aparece a Job, ¿no? Y cualquiera diría: ok, ahora las preguntas de Job van a ser respondidas, ¿no? O sea, ¿por qué perdiste a tus 10 hijos? No te preocupes, va a pasar algo bueno. Al final hay algo bueno, pero Dios nunca le explica a Job por qué pasó lo que pasó. Nunca le dice: bueno, es que en el cielo Satanás dijo de que tú no me ibas a dar gloria a pesar de la circunstancia. Dios nunca le explica eso. Es más, mira lo que Dios le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. O sea, ponte los pantalones, Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y házmelo saber. Y le empieza a hacer un montón de preguntas a Job que Job no puede responder. ¿Sabes por qué le hace preguntas? Porque ninguna las puede responder Job. ¿Qué es lo que tiene que deducir Job? No, pues no sé la respuesta a eso. Job, si no entiendes eso, menos que entiendas lo otro. Básicamente es lo que le va a decir Dios a Job. Capítulo 40, versículo 2, Dios le va a decir a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Dios nunca lo va a explicar a Job. Y a pesar de que Dios no le explica a Job, Job al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Entonces, poder ver la profecía nos ayuda a ver que hay una esperanza. Pero hasta que llega esa esperanza, hay cosas que no son padres humanamente hablando. Y no sabemos qué nos venga a futuro como iglesia, pero creo que el ánimo que deberíamos tener es que independientemente de cuáles sean las circunstancias, que estemos dispuestos a darle gloria a Dios. Aunque darle gloria a Dios a veces signifique que yo tenga que ser dado en sacrificio. ¿Estás dispuesto a aceptar los tiempos y las formas de Dios en cuanto a cómo gobierna su creación, aunque no siempre entiendas? Si algo que podemos sacar de este pasaje es, número 1, debo estar dispuesto a ser luz. Daniel fue luz en épocas en las cuales Dios no hace como yo humanamente quisiera. ¿Qué tal si Dios nos trae otra pandemia y la cosa se pone peor? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Tener mi confianza puesta en que se acabe esa próxima pandemia? ¿O independientemente de que haya una pandemia voy a decidir seguir siendo testimonio, ser luz, servir al Señor? Debo aceptar que Dios permitirá en la historia tiempos difíciles y cruentos. Han habido tiempos peores que los que acabamos de pasar, mucho peores. Tiempos difíciles y cruentos, pero con la esperanza de que aún con un panorama tan gris, Dios cumplirá sus propósitos. Y eso es lo único que importa. Que Dios sea glorificado cumpliendo sus propósitos. Entonces, acompáñame en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad de leer este libro de Daniel, Señor, en el cual ciertamente podemos sacar mucha más enseñanza, podemos ver muchísimos más detalles. Pero si algo que podemos ver en la profecía, Señor, es tu soberanía, tu infinita sabiduría, Señor, y la incapacidad del ser humano para entender absolutamente todo. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a no confiar en las circunstancias, a no poner la mira, Señor, en las cosas de la tierra, sino en ti, Señor. Y con temor y temblor decimos que esto sea así, aunque eso signifique que nosotros tengamos que ser puestos como sacrificio. Que lo que más mueva nuestro corazón como creyentes sea tu honra y tu gloria, y que a la luz de tu gloria mostrada en la faz de Cristo, este mundo se vuelva putrefacto para nosotros. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noche de Hombres, todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Ven y estudiemos juntos cómo Dios utilizó a hombres ordinarios como tú para hacer cosas extraordinarias. Miércoles de oración. Sincroniza tu corazón con el de Dios y ve lo que Él puede hacer en tu vida a través de esta herramienta tan poderosa. Oremos juntos en nuestro nuevo horario, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana a nuestro discipulado de mujeres, un espacio donde puedes profundizar tu fe y conocer cada día más a Jesús. Recuerda, todos los viernes a las 10 de la mañana. Hola amigos, ¿cómo están? David, hola, ¿cómo estás? Los saludamos desde aquí, desde Chile, la 8ª región, Concepción, San Pedro de la Paz. Queremos hacerte una invitación para que puedas estar con nosotros en el mes de noviembre, estar un tiempo con nosotros para poder compartir y ver la realidad que se vive aquí en el ambiente cristiano. Cómo poder evangelizar, cómo poder trabajar. Lo que nosotros hacemos un poco es trabajar con otras iglesias y ayudarles con el tema de parejas. Estamos dando consejerías y estamos tratando de hacer algo para que la gente pueda entender y comprender realmente el mensaje del Evangelio. El poder leer la Biblia, que es muy importante, pero aquí la gente no lo realiza porque tiene mucho sincretismo dentro de su cabeza que al final no le ayuda para poder tener una relación con Dios. Y lo que queremos es que las personas de aquí, de este punto del mundo, puedan tener una verdadera relación con Dios, porque muchas veces
solo lo único que tienen es una religión y no poder conocer a este Dios verdadero, a este Jesucristo, y también muchas personas que necesitan de Cristo. Queremos que nos acompañen durante este tiempo para que podamos hacerlo juntos, para que podamos trabajar juntos durante algunos días y que puedas conocer en otra parte, otra realidad del mundo y cómo se vive el Evangelio. Los invitamos a cada uno de ustedes, estamos deseosos de que vengan para que puedan también estar orando en este tiempo y poder compartir juntos este viaje que ustedes van a realizar con nosotros. Los invitamos a cada uno de ustedes, bendiciones y que el Señor los bendiga.